Tengo 25 años y todavía me cuesta decir en voz alta que me dejé engañar. Me llamo Laura, soy colombiana y trabajo como recepcionista en un hotel 4 estrellas en el norte de la ciudad. No es el trabajo de mis sueños, pero es estable, me paga el arriendo de mi apartaestudio y le puedo mandar algo a mi mamá cada mes. Siempre he sido la típica que pasa desapercibida, cabello recogido, maquillaje sencillo, sonrisa profesional y conversaciones cortas. Nunca he sido de contar mi vida, ni siquiera a mis amigas. Por eso me sorprende estar escribiendo esto ahora. Decidí contarlo porque ya no me cabe en el pecho. Porque cada vez que veo a alguien hablando de oportunidades de inversión, en redes siento una mezcla de rabia y vergüenza que no me deja dormir. Porque sé que fui ingenua, pero también sé que no fui la única. Y porque todavía me pregunto en qué momento dejé de escuchar esa vocecita interna que me decía que algo no cuadraba. En ese momento de mi vida yo estaba cansada. No físicamente, sino cansada de sentir que no avanzaba. Veía a mis compañeras del colegio casándose, viajando, subiendo fotos desde otros países. Yo, en cambio, llevaba 3 años detrás del mismo mostrador, entregando llaves, diciendo bienvenida, que disfrute su estadía, con la misma sonrisa ensayada. No me quejo de mi trabajo, de verdad no, pero sentía que mi vida estaba en pausa. Tenía algunos ahorros poquitos, fruto de turnos extra y de decirme no a muchas cosas. Mi meta era estudiar algo relacionado con administración hotelera, crecer, no quedarme ahí para siempre. Ahí fue cuando ella llegó. La recuerdo perfectamente porque no encajaba con el perfil típico de nuestros huéspedes de larga estadía. Era una mujer como de unos 40 años, siempre impecable. Tacones suaves, ropa elegante sin ser exagerada, un perfume que se sentía caro pero discreto. Desde el primer día me habló como si me conociera. Me preguntó mi nombre, no solo lo leyó en el gafete. Me dijo que tenía una sonrisa bonita, que se notaba que era juiciosa. Yo me sonrojé, cosa que casi nunca me pasa en el trabajo. Al principio nuestras conversaciones eran normales. Ella bajaba cada mañana a tomar café y yo estaba en turno. Me preguntaba cómo estaba, si llevaba mucho tiempo trabajando ahí, si estudiaba algo. Yo respondía lo justo. Siempre he sido reservada, incluso desconfiada. Pero había algo en su manera de hablar que me hacía sentir vista. No como la recepcionista, sino como Laura. Sé que suena tonto, pero cuando alguien te trata como si importaras, eso pesa. Con los días empezó a contarme cosas de su vida. Que viajaba mucho, que trabajaba de forma independiente, que había aprendido a manejar su dinero desde joven. Hablaba de inversiones como si fuera lo más natural del mundo. Yo escuchaba más por curiosidad que por otra cosa. Nunca he sido experta en finanzas, de hecho, en mi casa el tema del dinero siempre fue sinónimo de estrés. Mi mamá trabajaba en lo que saliera y yo crecí escuchando que la plata nunca alcanzaba. Tal vez por eso cuando alguien hablaba de hacer que el dinero trabaje para uno, a mí me parecía casi mágico. Ella no me ofreció nada de inmediato. Eso es algo que ahora me da vueltas en la cabeza. No fue invasiva, no fue insistente. Solo sembraba frases sueltas. Hay que buscar ingresos extra. No podemos depender de un solo sueldo. A tu edad yo ya estaba invirtiendo. Yo me reía nerviosa y decía que apenas me alcanzaba para ahorrar un poco. Entonces me miraba como con complicidad y decía que todos empezaban así. Yo empecé a esperar esas conversaciones. Me daba cuenta de que miraba el reloj cerca de la hora en que ella bajaba. Me arreglaba un poco más el cabello, me retocaba el brillo labial. No porque me gustara, no era eso, sino porque admiraba lo que representaba. Seguridad. Independencia. Éxito. Era como la versión adulta que yo quería ser algún día. Una mañana me preguntó cuánto quería ganar en 5 años. Me quedé en blanco. Nadie me había hecho esa pregunta tan directa. Yo siempre había pensado en sobrevivir mes a mes, no en proyectarme. Le dije algo vago como que quería tener mi propio apartamento y no preocuparme por los recibos. Ella sonrió y me dijo que eso era totalmente posible si aprendía a mover mi dinero con inteligencia. Recuerdo que sentí una mezcla de emoción y miedo. Como cuando estás a punto de subirte a una montaña rusa y no sabes si gritar o bajarte. Parte de mí pensaba que solo estaba siendo amable.
Otra parte empezaba a imaginar que tal vez esa mujer había llegado a mi vida por algo. Sé que suena exagerado, pero cuando llevas años sintiendo que nada cambia, cualquier promesa de avance se siente como una puerta que se abre. No le conté a nadie de esas conversaciones. Ni a mi mamá, ni a mis amigas. Era como un pequeño secreto que me hacía sentir especial. Y ahí, sin darme cuenta, fue cuando empecé a cruzar una línea que todavía no sabía que existía, porque la siguiente vez que ella me habló de dinero ya no fue solo una conversación casual. La siguiente vez que ella me habló de dinero ya no fue solo una conversación casual. Me lo dijo bajito, casi como si me estuviera confiando un secreto importante. Me preguntó si alguna vez había pensado en invertir de verdad, no solo en ahorrar. Yo me quedé callada unos segundos. Sentí esa mezcla rara entre emoción y alerta. Le dije que no sabía nada de eso, que me daba miedo perder lo poco que tenía. Ella sonrió como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. Me explicó que existían plataformas digitales donde uno podía empezar con montos pequeños, que no necesitaba ser experta, que ella misma podía guiarme. Mientras hablaba, yo asentía, pero por dentro algo se movía. No era miedo exactamente, era como una vocecita que me decía que yo no era ese tipo de persona que invierte, que yo apenas estaba aprendiendo a organizar mis gastos. Aún así, escucharla era tan fácil. Hacía que todo sonara lógico o alcanzable. Decía frases como el riesgo más grande es no hacer nada, y yo me quedaba pensando en todas las veces que había sentido que mi vida estaba estancada. Ese día me pidió mi número por si quería enviarme información. Dudé. No suelo dar mi número a huéspedes. Es una regla no escrita que me puse a mí misma. Pero lo hice. Todavía no entiendo por qué lo hice tan rápido. Tal vez porque no quería parecer desconfiada. Tal vez porque en el fondo quería creerle. Esa noche me escribió. No fue nada invasivo. Un saludo amable y luego un enlace a una página donde, según ella, explicaban cómo funcionaban las inversiones en línea. Entré desde mi celular mientras estaba en la cama. La página se veía profesional, llena de gráficos verdes, testimonios, números que subían. Yo no entendía la mitad de lo que leía, pero me impresionaban las cifras. Pensé en lo diferente que sería mi vida si pudiera ganar aunque fuera un poco más cada mes. Al día siguiente, cuando bajó al lobby, me preguntó si había visto el enlace. Le dije que sí, y me parecía interesante pero complicado. Ella soltó una risita suave y me dijo que por eso estaba ella, que no tenía que hacerlo sola. Esa frase me dio confianza y al mismo tiempo, me hizo depender un poco más de su guía. Es extraño cómo una sola frase puede empezar a inclinar la balanza. Con el paso de los días nuestras conversaciones cambiaron. Ya no hablábamos tanto de mi vida o de sus viajes. Todo giraba alrededor de oportunidades, de cifras, de movimientos rápidos. Empecé a notar que evitaba darme detalles muy específicos cuando le hacía preguntas técnicas. Me decía eso es más complejo, luego te explico, o confía en el proceso. Yo asentía, aunque por dentro me quedaba con dudas. Me decía a mí misma que era normal no entender al principio. Hubo un momento que me incomodó un poco. Estábamos en recepción y ella me mostró desde su celular cómo supuestamente su dinero había crecido en pocos días. Las cifras eran altas, demasiado altas. Yo le dije, medio en broma, que eso parecía magia. Ella me miró fija y me dijo que no era magia, que era visión. Esa palabra me quedó dando vueltas. Visión. Como si yo no la tuviera. Empecé a sentir una presión silenciosa. No porque me obligara directamente, sino porque cada conversación terminaba con algo como me daría gusto verte crecer o tienes potencial, no lo desperdicies. Sé que suena motivador, pero en mí empezó a generar ansiedad. Sentía que si no aprovechaba esa oportunidad, estaba fallándome a mí misma. También noté pequeños cambios en ella. A veces bajaba al lobby y parecía apurada, mirando constantemente el reloj. Otras veces hablaba por teléfono en voz baja, alejándose hacia una esquina. Cuando yo me acercaba, cambiaba de tema. Puede que fuera coincidencia, lo sé. Puede que yo esté exagerando ahora que lo recuerdo. Pero en ese momento algo empezó a sentirse distinto, menos transparente. Una tarde me dijo que podía empezar con una cantidad pequeña, algo simbólico, solo para que viera cómo funcionaba.
Sin compromiso, repitió varias veces. Yo le dije que lo pensaría. Esa noche casi no dormí. Abría la aplicación del banco, miraba mis ahorros y cerraba. Pensaba en mi mamá, en el esfuerzo que me había costado reunir ese dinero. Después pensaba en la posibilidad de duplicarlo, de avanzar más rápido. Era como tener dos voces peleando dentro de mí. Al final, lo que más me convenció no fueron los números, sino la forma en que me miraba cuando hablaba de mi futuro. Como si realmente creyera en mí. Y yo quería que alguien creyera en mí así. Cuando por fin le dije que tal vez podía intentar con una cantidad pequeña, su reacción fue inmediata. Sonrió, sacó su celular y empezó a guiarme paso a paso. En ese instante sentí una mezcla de vértigo y esperanza que todavía puedo recordar con claridad, porque fue justo ahí cuando di el primer paso sin imaginar hasta dónde me iba a llevar. En ese instante sentí una mezcla de vértigo y esperanza que todavía puedo recordar con claridad, porque fue justo ahí cuando di el primer paso sin imaginar hasta dónde me iba a llevar. Transferí una cantidad pequeña, algo que si lo perdía, no me dejaba en la calle. Mientras lo hacía, me sudaban las manos. Ella me iba diciendo qué botón tocar, dónde registrarme, cómo crear la cuenta. Todo parecía sencillo, demasiado sencillo. Cuando terminé me abrazó por encima del mostrador, como si hubiera logrado algo enorme. Yo me reí nerviosa, tratando de convencerme de que no era para tanto. Los primeros días fueron emocionantes. Entraba a la plataforma cada vez que tenía un minuto libre. Veía cómo el número subía poquito a poquito. Eran ganancias mínimas, pero eran ganancias. Yo misma hice el cálculo varias veces para asegurarme de que no estaba viendo mal. Me sentía orgullosa, como si por fin estuviera haciendo algo inteligente con mi dinero. Incluso pensé en contarle a mi mamá, pero algo me detuvo. No quería ilusionarla si al final no funcionaba. Ella estaba pendiente todo el tiempo. Me escribía preguntando si ya había revisado, si veía cómo estaba creciendo. Yo le mandaba capturas y ella respondía con emojis de aplausos o frases como, ¿ves que sí se puede? Esa validación me hacía sentir acompañada. Pero al mismo tiempo, empecé a notar que mi estado de ánimo dependía de esos números verdes en la pantalla. Si subían, yo estaba feliz. Si se quedaban igual, me ponía inquieta. Una semana después me dijo que podía retirar una parte pequeña para comprobar que el dinero era real. Lo hice. El retiro tardó un par de días, pero llegó. Cuando vi el depósito en mi cuenta bancaria sentí una euforia que no puedo describir. Fue como si todas mis dudas anteriores se desvanecieran de golpe. ¿Ves? Te dije que funcionaba, me escribió. Y yo, en vez de pensar con calma, empecé a pensar en grande. Ahí fue cuando todo empezó a intensificarse. Ella comenzó a hablarme de niveles dentro de la plataforma. Que si invertía más, el rendimiento sería mayor. Que estaba en un punto ideal para escalar. Yo le decía que no tenía tanto dinero, que mis ahorros eran limitados. Entonces me preguntaba cuánto tenía guardado exactamente. Esa pregunta me incomodó. Nunca le había dicho la cifra real a nadie, ni siquiera a mis amigas. Dudé antes de responder, pero terminé diciéndole un aproximado. Recuerdo su silencio al otro lado del chat. Luego me respondió algo como, con eso podrías cambiar tu vida más rápido de lo que crees. Esa frase me retumbó todo el día. Cambiar mi vida. Yo miraba el lobby del hotel, la alfombra que ya conocía de memoria, el reloj marcando las horas lentas, y pensaba que tal vez esa era mi oportunidad de salir de ahí. Pero también empezaron las pequeñas grietas. Una tarde intenté entrar a la plataforma y se quedó cargando más de lo normal. Sentí un vacío en el estómago. Actualicé la página varias veces hasta que por fin abrió. Los números seguían ahí, intactos. Me reí sola, como si hubiera sido una exagerada. Estás paranoica, me dije. Aún así, esa sensación no desapareció del todo. También me di cuenta de que cada vez que le hacía preguntas más concretas, sobre la empresa detrás de la plataforma, sobre regulaciones o respaldo legal, ella respondía de forma vaga. Cambiaba el tema hacia resultados, hacia historias de éxito. Yo intentaba no insistir para no parecer desconfiada. No quería arruinar la dinámica que habíamos construido. Sé que suena absurdo, pero sentía que si dudaba demasiado,
estaba traicionando su confianza. Empecé a pensar en el dinero todo el tiempo. En el bus camino a casa, en la ducha antes de dormir. Abría la aplicación del banco y calculaba cuánto podía transferir sin quedarme en cero. Me repetía que era una inversión, no un gasto. Que las personas exitosas toman riesgos. Pero otra parte de mí, más callada, me preguntaba por qué todo tenía que ser tan rápido, tan urgente. Una noche me escribió tarde, casi a la medianoche, diciéndome que había una ventana especial de inversión que cerraba al día siguiente. Que era el momento perfecto para entrar con más capital. Sentí presión. No me lo dijo directamente, pero el mensaje era claro: si no lo hacía ahora, estaría perdiendo una oportunidad única. Me quedé mirando el techo de mi habitación, con el celular en la mano, pensando si estaba siendo valiente o simplemente imprudente. Al día siguiente, cuando la vi en el hotel, estaba más acelerada de lo normal. Me habló rápido, me mostró cifras más altas, me dijo que ella misma estaba invirtiendo más. Yo la miraba y trataba de leerle la cara, de encontrar alguna señal que me confirmara que todo estaba bien. Pero lo único que veía era seguridad. Y yo quería sentir esa misma seguridad. Esa tarde, después de mi turno, me senté en mi cama con el portátil abierto y mis ahorros frente a mí, preguntándome si estaba a punto de tomar la mejor decisión de mi vida, o la más estúpida de todas. Esa tarde, después de mi turno, me senté en mi cama con el portátil abierto y mis ahorros frente a mí, preguntándome si estaba a punto de tomar la mejor decisión de mi vida, o la más estúpida de todas. Recuerdo que abrí mi aplicación del banco y me quedé mirando la cifra como si fuera a cambiar sola. No era una fortuna, pero para mí representaba años de decir no puedo, de quedarme en casa, de hacer turnos dobles. Pensé en mi mamá, en lo orgullosa que estaría si yo lograba multiplicar ese dinero. Pensé también en lo avergonzada que me sentiría si lo perdía. Esa dualidad me estaba rompiendo la cabeza. Al final, me repetí que ya había probado con poco y había funcionado. Me aferré a ese retiro que sí llegó, como si fuera una prueba irrefutable de que todo era real. Si no arriesgo, nunca salgo de aquí, me dije. Y transferí casi todo. No todo, pero sí la mayor parte. Cuando confirmé la transacción sentí un vacío en el estómago, como si me hubiera lanzado al agua sin saber nadar del todo. Le escribí para avisarle. Me respondió casi de inmediato, llena de entusiasmo. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había tomado una decisión de mujer valiente. Yo quería creerle. Esa noche entré a la plataforma y vi cómo el saldo total aparecía reflejado. Era mucho más de lo que había visto antes. Me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Los primeros días después de esa transferencia fueron una montaña rusa. Las cifras subían más rápido. Yo entraba cada hora, a veces incluso en medio del turno, escondiendo el celular bajo el mostrador. Me sentía culpable por estar distraída, pero no podía evitarlo. Era como si mi vida dependiera de esos números verdes. Una mañana, sin embargo, algo cambió. Intenté ingresar a la plataforma y me salió un mensaje de error. Pensé que era mi internet. Probé con los datos móviles. Nada. Actualicé. Cerré sesión. Volví a entrar. La página no cargaba. Sentí que se me enfriaban las manos. Tranquila, me dije, seguro es mantenimiento. Le escribí de inmediato. No respondió. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Yo seguía intentando entrar. Empecé a sentir una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Miraba alrededor del lobby tratando de actuar normal mientras por dentro todo se me desordenaba. Le volví a escribir. Nada. Decidí buscar la plataforma en Google. Escribí el nombre completo y lo primero que apareció fue un foro donde varias personas preguntaban si era una estafa. Sentí que me temblaba todo. Abrí uno de los enlaces. Leí frases como no puedo retirar mi dinero y desaparecieron de un día para otro. Leí esa frase una y otra vez. Desaparecieron de un día para otro. No lo podía creer. Intenté convencerme de que no era la misma plataforma, de que tal vez era un error. Volví a intentar entrar. Esta vez la página ni siquiera cargaba el dominio. Era como si no existiera. Me quedé helada frente a la pantalla.
Le escribí de nuevo, esta vez con un «¿Estás ahí?», que sonaba más desesperado de lo que quería admitir. Nada. Intenté llamarla. El teléfono sonó y luego se fue directo a buzón. Mi cabeza empezó a llenarse de escenarios. Tal vez estaba en una reunión. Tal vez había perdido el celular. Tal vez, pero en el fondo algo ya sabía la verdad y no quería aceptarla. Salí del turno casi corriendo y subí a su habitación. Toqué la puerta con el corazón en la garganta. Nadie abrió. Bajé a recepción y revisé en el sistema. Su habitación estaba marcada como checkout esa misma mañana. Sentí que el piso se me movía. Pregunté a una compañera si la había visto salir. Me dijo que sí, que se fue temprano, que dejó todo en orden. Que parecía apurada pero normal. Normal. Esa palabra me atravesó. Para mí nada era normal en ese momento. Volví a intentar entrar a la plataforma desde mi celular. Pantalla en blanco. Busqué el enlace que me había enviado al principio. Ya no dirigía a ningún sitio. Era como si todo hubiera sido un espejismo digital. Me apoyé en el mostrador porque sentí que las piernas no me sostenían. Ahí entendí. No fue de golpe, fue como una ola lenta que me fue cubriendo. Entendí que el retiro pequeño que sí funcionó probablemente había sido el anzuelo. Entendí que cada frase motivadora, cada mirada de complicidad, cada «confía en mí» había sido parte de algo más grande. Y yo había caído. Me metí al baño del personal y me encerré en uno de los cubículos. Revisé mi cuenta bancaria, como si por arte de magia el dinero fuera a regresar. La cifra estaba casi vacía. Mis ahorros de años reducidos a nada. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Todavía intenté llamarla una vez más, aferrándome a la mínima posibilidad de que hubiera una explicación lógica. Pero cuando escuché nuevamente el buzón de voz supe que ya no había nada que esperar, y fue ahí cuando todo dentro de mí empezó a romperse de verdad. Cuando escuché nuevamente el buzón de voz supe que ya no había nada que esperar, y fue ahí cuando todo dentro de mí empezó a romperse de verdad. Me quedé sentada en el inodoro del baño del personal con el celular en la mano, mirando la pantalla como si fuera a cambiar. No podía respirar bien. Sentía el pecho apretado, la garganta cerrada. Intentaba tragar saliva y no podía. Me repetía que tenía que estar tranquila, que seguro había una explicación. Pero en el fondo ya sabía que no la había. Empecé a llorar en silencio al principio, tratando de no hacer ruido. Luego ya no pude controlarlo. Se me salió un sollozo fuerte, de esos que duelen físicamente. Me tapé la boca con la mano para que no me escucharan mis compañeras. Me daba vergüenza que alguien me viera así. Vergüenza por haber sido tan ingenua. Vergüenza por haber creído que yo era diferente, más lista. Salí del baño con los ojos rojos y la cara hinchada. Una compañera me preguntó si estaba bien y le dije que sí, que me dolía la cabeza. Mentí sin pensar. No podía decir en voz alta lo que había pasado porque hacerlo real me parecía insoportable. Terminé el turno en automático. Sonreía, entregaba llaves, respondía llamadas, pero por dentro estaba gritando. Cada vez que veía a una mujer elegante entrar al hotel sentía una punzada en el estómago. Me daban ganas de salir corriendo, de buscarla por toda la ciudad, de exigirle que me mirara a los ojos y me devolviera mi dinero. Esa noche llegué a mi apartaestudio y lo primero que hice fue revisar otra vez la página. Nada. Busqué su número en redes sociales. No aparecía. Busqué su nombre completo en internet. Tampoco. Era como si nunca hubiera existido. Esa sensación me descontroló. Me escuché a mí misma decir en voz alta, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Lo repetía como una loca, caminando de un lado a otro. En un impulso agarré el celular y le escribí un mensaje larguísimo. Le dije que sabía que algo estaba mal, que necesitaba una explicación, que ese dinero era todo lo que tenía. Le pedí que fuera honesta, que al menos me respondiera. Lo envié sabiendo que probablemente no lo leería. El mensaje quedó con un solo chulito. Ni siquiera entregado. Ahí fue cuando me quebré de verdad. Me dejé caer en el piso, apoyada contra la cama, y lloré como no lloraba desde niña.
No era solo por el dinero. Era por la sensación de haber sido usada, manipulada. Por haber confiado en alguien que me miraba a los ojos todos los días. Me sentí estúpida. Esa palabra me golpeaba la cabeza una y otra vez, estúpida. En medio del llanto llamé a mi mamá. Apenas escuché su voz se me hizo un nudo más grande en la garganta. Ella me preguntó qué me pasaba y yo intenté hablar normal, pero terminé contándole todo entrecortado. Hubo un silencio al otro lado. Pensé que me iba a regañar, que me iba a decir que cómo se me ocurría. Pero solo me dijo que me calmara, que el dinero iba y venía, que lo importante era que yo estuviera bien. Eso me hizo llorar más. Después de colgar me llené de rabia. Contra ella, contra mí, contra la vida. Golpeé la almohada varias veces, como si eso fuera a devolverme algo. Pensé en ir a la policía, en denunciar, en hacer algo. Abrí la página de la fiscalía y empecé a leer sobre estafas digitales. Cuanto más leía, más claro me quedaba que las posibilidades de recuperar el dinero eran mínimas. Sentí que me hundía. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa, escuchaba su voz diciéndome que era una decisión valiente. Me daban ganas de gritar. Me sentía traicionada, pero también me sentía responsable. Nadie me obligó. Yo transferí el dinero. Yo ignoré las señales. Esa mezcla de culpa y rabia me estaba consumiendo. Al día siguiente fui al hotel con ojeras y una sensación de vacío que no sabía cómo describir. Miraba el mostrador y pensaba que ahí mismo empezó todo. Me daban ganas de contarle a todo el mundo que tuvieran cuidado, que no confiaran en nadie. Pero al mismo tiempo quería esconderme. En un momento de impulso, le pedí a mi jefe revisar las cámaras del día en que ella se fue. No sé qué esperaba encontrar, tal vez una pista, algo que me ayudara a sentir que podía hacer algo. Verla en la pantalla saliendo con su maleta, tan tranquila, tan segura, fue como recibir otro golpe. No parecía nerviosa. No parecía culpable. Eso me descolocó más. Ese fue el momento en que entendí que no iba a haber confrontación, ni disculpa, ni cierre. Solo el silencio. Y ese silencio empezó a tener consecuencias que yo todavía no alcanzaba a dimensionar. Y ese silencio empezó a tener consecuencias que yo todavía no alcanzaba a dimensionar. Los días siguientes fueron raros, como si estuviera viviendo en automático. Me levantaba, iba al hotel, sonreía, volvía a casa y me quedaba mirando el techo. No sabía qué hacer después de eso. Ya había llorado, ya había gritado, ya había revisado 100 veces la página inexistente. No había nada más que pudiera hacer, y esa impotencia me estaba consumiendo. Fui a poner la denuncia, aunque una parte de mí sentía que era perder el tiempo. Me senté frente a un funcionario y le conté todo. Decirlo en voz alta con fechas y cifras exactas, me hizo sentir aún más expuesta. Él asentía, escribía en el computador y de vez en cuando me preguntaba detalles que yo apenas recordaba. Cuando terminé me dijo que era un caso complicado, que esas plataformas suelen desaparecer y reaparecer con otros nombres. Salí de ahí con un papel en la mano y cero esperanza real. En el hotel nadie sabía lo que estaba pasando por mi cabeza. Yo seguía cumpliendo con mis turnos, pero estaba distraída. Un día confundí una reserva y mi jefe me llamó la atención. Nunca me había pasado algo así. Me sentí torpe como si mi cerebro estuviera nublado. Quise explicarle, decirle que no estaba bien, pero me dio vergüenza. ¿Cómo iba a admitir que había perdido casi todos mis ahorros por confiar en una desconocida? Mi mamá me llamaba todas las noches. Intentaba sonar tranquila, pero yo notaba la preocupación en su voz. Me decía que el dinero se recupera, que soy joven, que aprenda de esto. Yo asentía aunque por dentro me sentía vieja y cansada. No era solo la plata. Era la sensación de haber retrocedido años. De volver a empezar desde cero. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba en la madrugada pensando que todo había sido una pesadilla, y que al revisar el celular la plataforma iba a estar ahí intacta. Pero no. Abría los ojos y la realidad era la misma. Empecé a tener miedo de revisar mi cuenta bancaria. Ver esa cifra tan baja me daba una ansiedad que me recorría el cuerpo entero. También cambié con la gente.
Me volví más callada de lo normal. Cuando alguna compañera hablaba de oportunidades de negocio o de inversiones en criptomonedas, yo sentía un nudo en el estómago. Me daban ganas de decirles que no confiaran, que tuvieran cuidado, pero me quedaba en silencio. Sentía que no tenía autoridad moral para aconsejar a nadie. Hubo una tarde en la que, sin darme cuenta, empecé a desconfiar de todo el mundo. Un huésped me hizo una pregunta amable y yo respondí cortante. Me di cuenta al instante y me sentí mal. No era él. Era yo proyectando mi rabia en cualquiera. Me estaba convirtiendo en alguien más fría, más cerrada. Intenté reorganizar mis finanzas. Me senté con una libreta y anoté gastos, deudas, ingresos. La realidad era dura, iba a tardar mucho en recuperar lo que había perdido. Cancelé el plan de estudiar ese año. Decidí que primero tenía que estabilizarme otra vez. Esa decisión me dolió casi tanto como la estafa. Sentí que esa mujer no solo me había quitado dinero, sino tiempo. A veces me preguntaba si debía haber visto las señales con más claridad. Si mi necesidad de avanzar rápido me cegó. Me repetía escenas una y otra vez, buscando el momento exacto en que pude haber dicho no. Era agotador. El silencio fue peor que cualquier grito. No hubo confrontación, no hubo cierre, solo una ausencia que pesaba todos los días. Empecé a evitar pasar por la habitación donde ella se hospedó. Cada vez que veía ese número en el sistema sentía un escalofrío. Era absurdo, lo sé, pero para mí ese cuarto se convirtió en un recordatorio constante de mi error. Con el tiempo dejé de intentar llamarla. Acepté que no iba a responder. La denuncia quedó en trámite y yo seguí trabajando. Pagaba mis cuentas, hacía mercado, cumplía con lo básico. Desde afuera mi vida parecía igual. Pero por dentro algo se había quebrado. Mi confianza, sobre todo. Me di cuenta de que ya no soñaba igual. Antes imaginaba mi futuro con cierta ilusión, aunque fuera modesta. Después de eso me costaba proyectarme. Era como si tuviera miedo de volver a creer en algo y que se desmoronara otra vez. Me preguntaba si el problema era el dinero o si el problema era yo. Con el paso de las semanas, la intensidad del dolor bajó un poco, pero no desapareció. Se transformó en una especie de cicatriz interna. Aprendí a funcionar con ella, a seguir adelante aunque pesara. Y fue en medio de esa rutina gris cuando empecé a entender que lo que me había pasado no era solo una estafa, sino una lección mucho más incómoda sobre mí misma, algo que recién estaba empezando a enfrentar. Y fue en medio de esa rutina gris cuando empecé a entender que lo que me había pasado no era solo una estafa, sino una lección mucho más incómoda sobre mí misma, algo que recién estaba empezando a enfrentar. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. No fue de un día para otro. Fue lento, casi a la fuerza. Al principio yo solo pensaba en ella como la villana de mi historia y en mí como la víctima ingenua. Y sí, ella me engañó. Eso no lo voy a minimizar. Pero también empecé a preguntarme por qué yo necesitaba tanto creerle. A veces pienso que si hubiera estado más tranquila con mi vida, si no me hubiera sentido tan atrasada comparándome con todo el mundo, tal vez habría sido más cautelosa. Me duele admitirlo, pero yo no solo invertí dinero, invertí una ilusión. Ella representaba todo lo que yo quería ser, segura, independiente, exitosa. Y en vez de construir eso paso a paso, quise saltarme el proceso. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Ignoré mis dudas. Sentí incomodidad y la callé. Vi pequeñas señales raras y decidí no profundizar porque me convenía que todo fuera real. Esa es la parte que más me cuesta aceptar. Yo colaboré con mi propio engaño porque quería que fuera verdad. He cambiado desde entonces, pero no estoy segura de si fue para bien. Me volví más desconfiada. Cuando alguien me habla con demasiada seguridad, automáticamente busco el truco. Cuando veo promesas de dinero rápido, me da casi rabia. A veces siento que perdí una parte más ingenua de mí, esa que todavía creía que el mundo podía ser más simple. También aprendí algo sobre el silencio. Durante semanas no le conté a casi nadie. Me daba pena. Pensaba que todos me juzgarían. Cuando finalmente lo hablé con una amiga cercana, me sorprendió que no se riera ni me regañara. Me dijo que a ella también le habían intentado vender cosas similares.
Eso me hizo sentir menos sola, pero también me hizo entender lo fácil que es caer cuando alguien sabe exactamente qué decir. Todavía me hago preguntas. ¿Cómo logró parecer tan auténtica? ¿Cuántas personas más habrán confiado en ella? ¿Pensará en mí alguna vez? A veces me imagino que un día va a sentir culpa. Luego me doy cuenta de que probablemente no, y eso también es parte de crecer, aceptar que no todos funcionan con la misma conciencia que yo. Lo que más me marcó no fue quedarme sin ahorros, sino sentir que dudé de mi propio criterio. Durante un tiempo dejé de confiar en mis decisiones más simples. Si iba a comprar algo, me preguntaba 3 veces si era buena idea. Si alguien me proponía un plan, analizaba cada detalle. Me volví excesivamente cautelosa, como si estuviera tratando de compensar el error. Pero también, aunque suene contradictorio, me hice más responsable de mí. Dejé de esperar que alguien externo viniera a mejorar mi vida. Entendí que nadie llega mágicamente a rescatarte del mostrador del hotel. Si quiero estudiar, tengo que ahorrar de nuevo, aunque me tome años. Si quiero crecer, será despacio. Sin atajos. A veces, cuando estoy sola en recepción en los turnos nocturnos, recuerdo la primera vez que ella me dijo que tenía potencial. Me pregunto si en el fondo yo necesitaba escuchar eso de alguien más porque no me lo decía a mí misma. Tal vez esa fue la grieta por donde entró todo. No voy a mentir, todavía me duele. Cuando pienso en ese dinero, siento una punzada. Era mi esfuerzo, mi disciplina, mis planes. Pero también sé que sobreviví a algo que me avergonzaba profundamente. No me hundí. No renuncié al trabajo. No dejé de intentarlo. Con el tiempo volví a ahorrar, poco a poco. No es mucho, pero es mío. Y cada vez que deposito algo en esa cuenta siento una mezcla rara de orgullo y miedo. Orgullo porque estoy reconstruyendo. Miedo porque sé lo fácil que puede ser perderlo todo por confiar mal. A veces me pregunto si algún día dejaré de sentir esa pequeña sombra cuando alguien se me acerca con demasiada amabilidad. No sé si quiero que desaparezca del todo. Tal vez esa sombra es la versión más alerta de mí misma. Lo curioso es que después de todo, hubo un momento reciente que me hizo cerrar el círculo de una forma que nunca imaginé, y fue ahí cuando entendí que esta historia no terminaba exactamente como yo creía. Lo curioso es que después de todo, hubo un momento reciente que me hizo cerrar el círculo de una forma que nunca imaginé, y fue ahí cuando entendí que esta historia no terminaba exactamente como yo creía. Hace unos meses llegó al hotel una chica más joven que yo, tendría unos 20 o 21 años. Era practicante, estaba aprendiendo el manejo de recepción. La veía nerviosa, tratando de hacerlo todo perfecto, muy parecida a como yo era cuando empecé. Un día, en un turno tranquilo, me contó que estaba emocionada porque alguien que se estaba hospedando le había hablado de una oportunidad para ganar dinero extra. Me lo dijo con esa chispa en los ojos que yo conozco demasiado bien. Sentí un frío inmediato en el cuerpo. No era la misma mujer, ni el mismo discurso exacto, pero el patrón era parecido. Promesas de ingresos rápidos, plataformas digitales, asesoría personalizada. Mientras ella me hablaba, yo no escuchaba solo sus palabras, escuchaba mi propia voz meses atrás. Ese fue el momento en que entendí que mi historia no era tan única como yo pensaba. Respiré hondo y sin entrar en detalles morbosos, le conté lo que me había pasado. No con tono de superioridad, ni de mira qué tonta fui, sino con honestidad. Le dije cuánto había perdido, cómo me sentí, cómo me afectó. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. No la obligué a nada. Solo le dije que investigara bien, que no entregara su dinero a nadie sin respaldo real, que desconfiar a veces también es cuidarse. Cuando terminé de hablar, me quedé en silencio. Tenía miedo de que pensara que exageraba o que me viera como una ingenua. Pero ella solo me abrazó y me dijo gracias. Ese abrazo tan simple me movió algo por dentro. No recuperé mi dinero ese día. No apareció la mujer elegante pidiendo perdón. Pero sentí que, de alguna manera, estaba rompiendo el ciclo. Desde entonces he pensado mucho en todo esto. No sé si algún día voy a entender del todo por qué confié tanto. A veces creo que fue necesidad. Otras veces pienso que fue esperanza. Tal vez fue una mezcla de ambas. Lo que sí sé es que esa experiencia me obligó a mirarme de frente sin filtros.
Aprendí que mi deseo de avanzar rápido venía de una inseguridad profunda, de compararme constantemente con los demás. Aprendí que cuando alguien toca esa herida con las palabras correctas, es fácil bajar la guardia. Y también aprendí que equivocarme no me define, aunque durante un tiempo sentí que sí. Todavía hay días en que lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando veo publicidad de inversiones milagrosas me tenso. Cuando alguien demasiado carismático me ofrece algo, mi primera reacción es poner un muro. No sé si eso es bueno o malo. Supongo que es la versión más alerta de mí tratando de protegerse. Lo que más me costó fue perdonarme. A ella no la perdoné, para ser sincera. No siento que le deba comprensión. Pero a mí sí tuve que aprender a hablarme distinto. Dejar de repetirme que fui estúpida. Entender que fui vulnerable en un momento específico de mi vida. Y que ser vulnerable no me convierte en incapaz, solo en humana. Hoy sigo trabajando en el mismo hotel. Sigo detrás del mismo mostrador. Pero algo cambió. Ya no espero que alguien llegue a rescatarme con promesas brillantes. Si quiero estudiar, ahorro. Si quiero viajar, planifico. Voy más lento, sí, pero también voy más consciente. A veces me pregunto qué habrá sido de ella. Si seguirá haciendo lo mismo en otras ciudades, si habrá cambiado de nombre, si alguna vez siente el peso de las historias que deja atrás. Luego me doy cuenta de que pensar en eso no me devuelve nada. Lo único que realmente me pertenece es lo que hago con lo que me pasó. Perdí casi todos mis ahorros, es verdad. Perdí una ilusión. Perdí cierta ingenuidad. Pero también gané algo que no sabía que necesitaba, la capacidad de mirarme sin excusas y seguir adelante de todos modos. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con esa cicatriz, recordando que confiar es hermoso, pero confiar sin cuestionar puede salir muy caro. Y aunque a veces todavía me duele, ya no me rompe como antes. Y así terminó todo, o al menos así es como hoy elijo contarlo.